Dios te bendiga, Dios bendiga tu vida de una manera muy especial. Tu hermano Patricio Jiménez, quien te habla en este momento. Estamos aquí en San Pedro, República Dominicana, en el segmento Testificando con Excelencia. Yo te invito a que puedas compartir el link porque será de gran bendición. Tenemos con nosotros un hombre de Dios que porta una palabra poderosa, un testimonio, unas experiencias del mundo espiritual que sé que van, aleluya, a impactar tu vida y van a ser de gran bendición para cada persona. Así que rapidito comienza a compartir el link porque será de gran bendición. Varón de Dios, Dios te bendiga. Dios te bendiga más, mi hermano. Bienvenido a Excelencia Cristiana Televisión. No, muchas gracias por permitirme estar en tu plataforma, que yo sé que será de bendición, no simplemente para los cristianos, sino para aquellos inconversos, impíos, que escuchan en un momento determinado y se detienen a escuchar esta plataforma. Amén, qué tremendo. Siempre la gente quiere conocer al hombre de Dios. Yo quiero permitirte ahora que tú puedas presentarte y que ahí mismo pueda comenzar a hablarnos de lo que fue tu vida antes, tal vez lo que tú recuerdas, lo que te contaron, cómo fuiste creciendo y cuáles son las experiencias que has tenido en Dios, cómo fue tu encuentro con el Señor. La gente quiere conocer el antes del hombre que ellos pueden ver ahora. Muy buenas noches, saludos, Dios les bendiga. Respondo el nombre de Cristian Joan Freya, mejor conocido como Soriano, en el municipio de Consuelo, San Pedro de Macorís, de la República Dominicana. Bueno, mi niñez fue algo muy, como te digo, me crié en Barrio Libertad, uno de los barrios más calientes de aquel entonces en el municipio de Consuelo. Frente a mi casa habían 7 puntos de droga, wow, con dueños diferentes y el juidero que había por ahí, como dicen, la policía, narcóticos, a cada rato uno pequeñito veía eso, fue creciendo con eso, fue mirando, fue observando, tuvo familia involucrada en la droga y uno, cuando fui a la escuela, en la Leonor, me inscribí en la escuela, después, pero había un temor, había un miedo, porque ese barrio era muy caliente, y cuando yo llegué al liceo, algunos maestros me tenían temor o quizá miedo, porque yo era del barrio, wow, que era uno de los barrios más calientes del municipio, que era Barrio Libertad. Y cuando decían, ahí va la gente de Libertad, nos tenían como delincuentes, aún no siendo delincuentes, pero por la fama que tenía el barrio, ya nosotros éramos delincuentes para muchos maestros. Y esta fama fue creciendo y uno se fue llenando a veces, uno se fue llenando y dice, pero si me tienen miedo yo puedo hacer muchas cosas, porque a veces uno coge algo que le conviene en el momento para uno usarlo como arma. Y cuando yo llegué al liceo, me acuerdo que estaba ahí en el liceo y cuando llegaban los maestros nuevos, nosotros, yo, haciendo mucho desorden para provocar, porque había una fama ya. Y había un maestro que decía, eso de Barrio Libertad, consumen drogas, son delincuentes. Dios y mío. tú, el que era de Barrio Libertad en ese entonces, estaba fichado. Wow. A nosotros quizás no tenían miedo en la escuela y decía, hoy no se va a jugar y no se jugaba. Cogía mi pelota y decía, hoy se acaba el juego. Y abusé de eso, de ese, como que dice, de ese talento que quizás era talento para muchos, pero era la perdición para el mundo. Y cuando me fui al liceo, le decía al director y lo provocaba. Si era con zapatos negros, iba con zapatos marrones, siempre wow, buscando como una quiquilla para llamar la atención. Hice muchas cosas que no debía hacer en el liceo. Pasa el tiempo, muchacho, a los 17, 18 años, termina el liceo. Iba mucho lo que era la banca de pelota. Me crié en Barrio Libertad, donde todo era malo. Ahí todo usted, el niño tenía que aprender a nadar, el niño tenía que aprender a jugar. Y había muchos juegos, se jugaba dinero aquí, en cada esquina. Me acuerdo que cuando íbamos al río, el que no sabía nadar tenía que tirarse y si no pasaba el río tenía que subir desnudo para el barrio, porque era una presión de maldad, era una presión, era algo que tú tenías para adaptarte al ambiente, tenías que hacer lo que ellos hacían. Wow. Y fuimos creciendo, cuando nosotros estábamos ahí, los muchachitos de 12 años, venía el delincuente y tiraba la droga en el suelo y decía, me voy. Nosotros automáticamente teníamos que embalarnos,
porque no tenemos problema con el delincuente, con el asesino del momento, nosotros nos cuidábamos mucho. Y fui creciendo en ese ambiente, pero siempre mi abuela, mi madre, mi tía siempre iban a la iglesia, siempre mi tío es pastor de muchos años y yo fui creciendo en ese ambiente muy malo, pero llegó un momento determinado, llegó un momento que me acuerdo, había una campaña de joven en una iglesia donde me congrego y me dio un tratado ahí. En la tarde, los mellos, Freddy y Joanly, ellos pasan y me dan un tratado, toma Soriano. Yo dudo para cogerlo y yo voy a ver si voy a la iglesia. Me acuerdo que fui de blanco, fui unos tenis nuevecitos que tenía un pantalón blanco, un poloché, y había un predicador llamado Francisco Disla, un cojo, testificando de la grandeza de Dios. Y yo estoy ahí, un muchacho que le gustan las fiestas, le gustan las patronales, quizá era enfermo, como dicen, con los gagá, siempre en los tiempos de gagá uno iba, no por nadie que por pacto, sino por canear. La cultura de aquí, uno se enganchaba en los tiempos de Semana Santa, uno celebraba la muerte de Dios ignorante. Wow. Uno era ignorante, uno celebraba la muerte de Dios y le daba hábito a Satanás, Señor lo reprenda. Y fui creciendo en ese ambiente. Cuando llegué ese sábado a mi vida que el Señor me hace el llamado, los que estaban ahí, me acuerdo que me hicieron el llamado más de 15 veces y yo dudaba y hacía así. En un momento determinado, yo dije que sí y sentí como que un peso así, se me fue encima y me sentí liviano, súper liviano. Dios mío. Y empecé a llorar, que yo decía, pero ¿por qué yo lloro? Y empecé a llorar y me embalé, llegué a mi casa, toqué, mami, estaba llorando. Lo primero que mami me preguntó, ¿qué fue que te pasó? Y mi mamá me dijo, ¿qué te pasó, mijo? Yo dije, no, ¿alguien te dio? ¿Te pasó algo, una mujer? Yo dije, no, me convertí. Pero yo estoy orando por eso y yo duré 7 días llorando. Wow. 7 días que botaba lágrimas y lloraba y no sabía. Incluso el primer domingo que me toqué a la iglesia el otro día, yo para pasar por el escondí la Biblia para que no me vieran. Dios mío, tenía vergüenza. Tenía vergüenza porque un muchacho, fama, jugaba baloncesto, era hábil, lo que era escuela, y quizá me sentía avergonzado, escondía la Biblia y pasaba rápido, para que no se dieran cuenta que yo era cristiano. Y cuando estaba llorando, siempre la gente me visitaba y yo me iba en lágrimas, me iba llorando, lloraba y me decía, eso es lo mejor que te ha pasado. Fueron mucha gente a visitarme para congrégate aquí, ven para mi iglesia. Y llegó un momento en mi vida que cada vez que yo hablaba, lloraba. Duré 7 días llorando sin parar, me acuerdo. Y veía las lágrimas y yo cada vez que llorando. Llegó un momento determinado de mi vida que yo venía a clamar aquí. Y cuando yo clamaba, yo empezaba a llorar. Me acuerdo que me ponía siempre en esa esquina y empezaba a llorar. Y la gente que venía a clamar, los evangelistas, se desenfocaban y empezaban a mirarme. Y yo llorando, y yo lloraba, yo nada más hacía llorar. Y me di cuenta que el Espíritu Santo estaba haciendo un trabajo en mí. Gloria. Y fui bautizado primero en el Espíritu que agua. Wow. Empecé a dar mucho fruto, empecé a buscar a Dios, como loco. Yo empecé a buscar a Dios. Me acuerdo que 2010, 2011, estaba pegada en la canción, decía Santo Jesús. Y yo creo que la única canción que me sé hasta ahora es Santo Jesús. La otra me la hace por parte. Y yo empezaba a cantar Santo Jesús ahí en la esquina y la gente se desenfocaba y me empezaba a mirar. Y
a mirar y yo llorando, clamando por mi familia, clamando para yo ser un buen cristiano, para yo dar testimonio en la sociedad, porque tú vienes de arrastrar una mala fama y para cuando tú eres cristiano, entonces empiezan a darte fecha. Yo sé que me decían, yo voy a ver si voy a aguantar los gagá. Dios mío. Yo voy a ver si voy a aguantar las patronales. Aleluya. Yo voy a ver si voy a aguantar los diciembre. Y yo orando a Dios, yo me enfoqué que me mudé para la iglesia y para el monte. Y no iba a mi casa. Empecé a buscar a Dios, porque Dios llegó a un momento de mi vida que yo lo pude buscar. ¿Por qué? Porque no estaba trabajando, no estaba estudiando, estaba vago. Y eso fue un momento más delicioso para Dios llegar a nuestra vida, porque a veces los afanes te desenfocan de Dios. Cuando tú empiezas a buscar, cuando tú empiezas a trabajar, solamente te queda la reserva. Y en esa iglesia empezamos a buscar a Dios, a hacer silicio, a testificar de la grandeza. Me daba vergüenza. Usted sabe que hay que durar un tiempo para bautizar a uno en agua. Yo creo que a mí me bautizaron, mi pastor estaba enfermo para ese entonces y no pudo ser mi pastor que me bautizara porque ya la congregación quería que yo fuera bautizado, porque ya yo empecé a madurar, empecé a poner el carácter a lo que es el evangelio. Y yo me acuerdo que mi pastor me dio una palabra entrando por atrás, me dijo: Soriano, si tú te llevas de mí, seré un gran líder. Gloria a Dios. Y yo empecé a meditar, yo dije, seré un gran líder. Y desde que me bautizaron en agua, desde ese entonces fui empezando a ser líder en la directiva de joven siempre participaba. No fui presidente de joven porque no tenía experiencia, no estaba un nuevecito, tenía poco tiempo con esa elección, pero Dios fue transformando, Dios fue ubicando, Dios fue topando todo en su lugar. Y empezamos a buscar a Dios. El barrio empezó a testificar de la grandeza de Dios. Los compañeros, me acuerdo un compañero que yo se le frente, el compañero me dijo, que me vio, me dijo: wow, Soriano, yo quiero estar como tú estás, y se descendiendo lágrimas. Aleluya. Él se llama Zafiro, le dicen Apillo. A él se descendiendo lágrimas, me dijo yo, y me abrazó fuerte. Yo estaba también una persona que tuvo un problema conmigo, incluso que me sacó un cuchillo en un parque. Yo me lo encontré saliendo de una oración. Y yo le dije a él: yo te perdono, yo soy cristiano, mi hermano. Y ese hombre no hizo más nada que empezar a llorar. Gloria a Dios. Porque el perdón sale del corazón. Aleluya. El perdón viene de Dios. Santo. Y ese hombre, cuando me vio, que yo lo abracé, dije: yo te perdono, yo soy cristiano. Y empezamos a llorar los dos. Y empezamos ahí, empecé a buscar a Dios. Le dije: Dios, yo quiero que tú me transformes. Yo quiero que tú me ayudes a serte fiel. Yo sé que es difícil a mi edad, pero yo confío en ti. Y empecé a buscar a Dios. Y le agradezco mucho a Samuel y a Antonio. Antonio hoy tiempo está descarriado, pero él era el joven más viejo en ese entonces. Gloria. Y ellos empezamos, me trajeron para el monte a buscar a Dios. Yo me acuerdo que yo venía a las 12 y me ponía de aquel lado en la loma. Y yo empezaba a orar a las 12 del día de rodillas, diciéndole: Dios, anestésiame las rodillas, yo quiero buscarte, yo quiero ser un hombre de oración, un hombre de intimidad. Y yo empecé a pedirle a Dios y caminaba de rodillas, porque quería buscar a Dios, quería orar, quería tener un encuentro con Dios. Y fue pasando el tiempo, y llegó un momento que se formó un ministerio. Se formó un ministerio en la iglesia que nosotros orábamos 7 horas. Dios mío. Nosotros los lunes lo apartábamos para Dios. Orábamos 7 horas, pero cada vez que íbamos, había una batalla. Aleluya. Había un dardo que me daban, los dardos me llevaban, porque detrás de la iglesia había un brujo que mandaba mucha enviación a la iglesia, mucha enviación. Me acuerdo que Alessandra, que partió en los brazos del Señor, Ani, que no se encuentra aquí en Consuelo, en la capital, y Ricardo, eran los del ministerio. Nosotros orábamos, pero a mí siempre ellos tenían que orar por mí, porque yo me caía, empezaba a llorar, me dolían los riñones, me dolían ahí, porque eran los dardos que me estaban llegando. Gloria. Y en un momento determinado, yo me puse en el altar, le dije: Dios, hasta hoy,
de que era una tragedia. Hasta hoy. Dios mío. O tú lo matas, o yo no vuelvo más para acá. Y entonces Alessandra me dijo, ¿qué tú hiciste? Y ya la palabra está dicha. A los 2 días, el brujo lo saca malo. Dios mío. El hombre, menos de un mes, falleció. Wow. Y ahí fue que yo empecé, yo dije, wow, la palabra del hombre de Dios, bajo la unción, tiene cumplimiento. Y empezamos ahí, después yo quizás me sentí mal, porque declaré esa palabra, pero era que había una situación, había una batalla, Sí. había algo que tenía que romperse. Y de ahí fue que se empezó a ver lo que es el ministerio, a orar, a declarar y a ver muchos milagros, a ver muchas cosas. Yo me acuerdo que un momento yo duré más de 5 años haciendo silicio y Dios me ha llamado 3 veces por mi nombre Gloria a Dios. y me llama por Joan. Wow. Una vez estaba en mi casa a las 2:52 de la mañana. Yo escuché Joan y yo me empanté así. Y fui toqué a mi mamá, mami, ¿usted me llamó? No, mi hijo, no fui yo. Y yo, wow, alguien me llamó, escuché la voz de Dios. Y el oído al otro día me hacía así, fum, fum, fum. Duró como una semana. El oído palpeándome fuerte. Yo decía, Dios mío. Después le dije a Dios, llámame a las 3 de la mañana. Yo estaba durmiendo ahí en el monte. A las 2:57 yo me desperté. Dije, todavía no son las 3, faltan 3 minutos. A las 3 en punto, Dios me sacudió. Así me dijo, ¡párate! Y yo me empanté. No fue que Dios me sacudió. Y yo me empanté, Dios mío. Y empecé a clamar el monte entero, empecé a clamar. Empecé a clamar. Y empecé a orar por mi mamá. Aleluya. A arrepentir una enfermedad por mi mamá. Estaba ahí. Y empecé a interceder por mi mamá. Y cuando yo llegué a las 6 de la mañana, dije, mami, ¿qué le pasó? ¿Usted le pasó algo? Sí, mi hijo, yo me tuve que morir Wow. a las 3 de la mañana. Entonces, había una conexión con Dios. Dios había esa conexión, la había llamado. Me había llamado para eso. Y yo decía, wow, pero mami, yo empecé a orar por usted, pero no sabía que le pasaba algo. Y yo empecé a arrepentir las enfermedades y empecé a orar por mi mamá a esa hora. Y el otro día me di cuenta que era Dios que estaba librando a mi mamá de una enfermedad. Dios mío. Y Dios ha sido bueno. Dios ha tenido mucha misericordia para con nuestra vida. Hay algo que yo quiero preguntarte y es que mencionaste ahorita, volviendo un poquito atrás, de que en tu principio cuando recibes al Señor, pasas 7 días llorando, no puedes parar de llorar, pero entonces luego ya cuando tú comienzas a adquirir un poco más de madurez espiritual, o sea, ¿qué tú entendiste que Dios estaba haciendo en ti en esos días? ¿Qué era lo que Dios estaba tratando contigo? Que tu liberación fue a través De llanto, De de llanto. lágrimas. Yo, con todo el que hablaba, me convertí. Yo me tengo que decir, me convertí. Wow. Empecé a llorar, muchas lágrimas. Y yo me acuerdo que José Gómez, que dice José Simpson, me dijo, de aquí él me voció a ella, dijo, Dios te está purificando. Dios me empezó a limpiar, yo me sentía libre. Cuando yo me convertí, se me fue un peso encima. Wow. Como algo que se embaló así fuera de la iglesia. Y yo me sentí muy liviano, me sentía súper liviano y empezaba a llorar. Y yo me hacía llorar. Y era que Dios, José, me dijo, Dios te está purificando porque lo que Dios va a hacer contigo, Dios te acelera. Gloria. Y tú el que me testificaba decía, Dios te acelera, Dios te acelera, Dios te acelera, Dios te acelera. Y tú el que me decía era que Dios tenía un aceleramiento en mí. Y yo me acuerdo que yo lloraba bastante y cuando yo oraba, yo pasaba más tiempo llorando que orando y no entendía. Hasta que Dios empezó a tratar con la persona y me decía, Dios te está purificando, Dios te acelera, lo que Dios va a hacer contigo lo va a hacer rápido, Dios está haciendo un propósito fuerte contigo. Pero yo me empezaba a llorar, yo duré 7 días llorando sin parar. Dios mío. Y la gente que iba a visitarme,
yo empecé a orar por mí, porque yo me sentía como un pajarito, Sí. como libre, muy libre, porque se me fue un peso de encima. Y era que Dios me estaba purificando, me estaba santificando para lo que Él iba a hacer para ese tiempo. Gloria a Dios. Es tremendo, es tremendo. Mientras mencionaba el punto de la oración, ustedes oraban 7 horas, de la búsqueda en el monte, sabemos que cuando tu nivel de oración es alto, también tu visión aumenta en el mundo espiritual. Entonces, a partir de ahí, ¿cuáles son las visiones que tú comienzas a tener en el mundo espiritual? ¿Cuáles son las experiencias espirituales que comienzas a tener? Mira, llegó un momento de mi vida, cuando yo oraba, que el cuerpo mío salió y caminó con suelo. Dios me enseñó muchas cosas. Y llegó un momento que cuando yo no quería entrar a mi cuerpo, Wow. Dios me sacó así y empezó a caminar con suelo entero. Y yo cuando iba a entrar para mi cuerpo no quería, porque yo decía, pues esto es mentira. Lo que estaba viviendo era tan real, el mundo espiritual es más real que esto. Amén. Y cuando tú más oras, Dios me revelaba todas las cosas. Cualquier cosita Dios me la revelaba. Pero tenía más ataques, tenía más batalla. Era tan fuerte la intimidad que yo decía, todo lo que yo hacía, yo se lo presentaba a Dios. Yo decía, Dios, necesito esto. Y al tiempo, ¡pum!, llegaba. Dios me reveló, le dije a mi compañero, mira, es una selva que va a pasar así, 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 le va a pasar así, 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 me dice Dios. Manito, a la hora pasó lo mismo que Dios me había revelado. Dios mío. Y Dios empezó a usarme en ese tiempo porque yo vivía en la iglesia. Los lunes, eso eran 7, 8. Lo que más yo llegué a orar fue en 9 horas. Nosotros, Ani, Ricardo y Alessandra, nos enfocábamos ahí en buscar a Dios. Ese ministerio hacía jubileo y había un enfoque que era Dios. Y la experiencia más linda que me ha pasado, pues te voy a decir, es escuchar la voz de Dios. Cuando Dios te llama por tu nombre. Nunca se me va a olvidar la hora exacta que Dios me llamó y Dios empezó a hacer muchas cosas. Empezamos a caminar en Dios, empezamos a meditar y me acuerdo yo que yo iba para Boca Chica, un amigo mío llamado Néstor, un 23 de diciembre, a predicar una vigilia de una pastora que se llama Luciana, una iglesia de esa súper sana doctrina. Ella está en Boca Chica y yo escuché la voz salimos de un jubileo, yo creo que ese día cayó miércoles, salimos de un jubileo que hacía en esa iglesia y yo escuché, yo estaba detrás en la cocina, iba en la guagua, que Dios me dijo, si Satanás no te mató al principio, tampoco te matará al final. Gloria a Dios. Esa palabra fue un antes y un después para mi vida. Así mismo en voz libre, dijo, si Satanás no te mató al principio, tampoco te matará al final. Y me acuerdo que nosotros llegamos, la vigilia nos apartaron en un cuarto, estábamos durmiendo. Y mientras, ya cuando nos tocaba predicar, a él le tocaba predicar, él me dio para que yo lo presente. Y cuando yo declaré esa palabra, que si Satanás no te mató al principio, tampoco te matará al final, ahí pasó algo sobrenatural. Gloria a Dios. Porque fue que Dios me habló, fue la voz audible de Dios. Y la experiencia que un cristiano, lo mejor que puede pasar a un cristiano es escuchar la voz de Dios. Aleluya. Mencionaste algo muy poderoso y es que dijiste que mientras más alto es tu nivel de oración, también así mismo la guerra. Dentro de esas guerras espirituales, algún espíritu inmundo, algún demonio se te ha manifestado de manera visible o en visiones o en sueños para impedir tu oración. Llegamos aquí a las 10 de la noche. Ese día estaba Javier, estaba Samuel, estaba también Antonio, que dicen Antoine. Hay unos cuantos. Yo me acuerdo que estábamos ahí y yo le dije, vamos a orar 5 minutos. 5 minutos. En ese momento nosotros nos paramos a las 9 de la noche. 9 de la noche.
y empezamos a orar. Yo me acuerdo que hicimos una cadena ahí, una cadena. Y Dios me empieza a mostrar dos masas que van descendiendo del cielo a la mata. Dios mío. Y yo dije, mire, pero nadie la pudo ver. Yo empecé estaba como lo que empecé a dar vuelta en el monte. Mire esa masa, mire esa masa de gloria. Dos masas de gloria, pero algo como de maná del cielo que descendía. Y yo veía como los demonios aquí, los que han venido aquí a orar, a real, saben como los demonios te pasan al lado, grandes, pequeños, de todo tipo de tamaño. Y yo me acuerdo que ese día Samuel dijo, Dios va a derramar un vino. Dios va a derramar un vino. Y empezaron a gotear uno a uno, sí. Dios mío. A mí terminamos a las 4:25 de la mañana. Los 5 minutos que iban a orar Wow. se convirtieron en horas. Me acuerdo que a mí tuvieron que llevarme cargado porque no aguantaba el peso, la unción que Dios había derramado sobre mi vida. Y me llevaron entre 4, me cargaron y me acostaron en mi esquina. En la esquina que dormía siempre, yo me decía con recacata ahí, pero muerta. No sé quién la mataba, siempre aparecía uno que la mataba. Y hubo un tiempo que había una culebra ahí, grande, que además hacía de noche. Y estaba ahí mismo, yo amanecía casi al lado de ella encima de mí. Y yo creo que cuando tú estás buscando a Dios, no te pasa nada. Gloria a Dios. No importa la hora, no importa la oscuridad. Por eso que yo ando sin miedo a cualquier hora, porque la Biblia dice que si Jehová no verá la ciudad, en vano verá la guardia. Por eso que yo no soy impío para andar sin que nadie me persiga. Yo ando estoy como un león. ¿Entiendes? Entonces, los demonios, la batalla, es que ellos, cuando tú estás lleno de Dios, no se te acercan, pero se manifiestan en la casa. Dios mío. Se manifiestan con hermanos, se manifiestan con estudiantes, se manifiestan a tu alrededor, porque quieren sacarte del propósito de Dios. Wow. Un nivel de guerra espiritual en el que provoca desánimo, en el que el enemigo te haya atacado de una manera que tú tal vez digas, me rindo, Señor, pelea tú que yo no puedo. Llegó un momento en mi vida que hubo una campaña y estaba predicando mi pastora. Y yo quería clamar y no podía, y yo me frisé. Wow. Me frisé así, que no, ni para adelante ni para atrás, así. Y la pastora me dijo, tú no eres así, Soriano. Santo Y yo Dios. quería clamar, pero no podía. Y yo quería, y me quedé así. Porque Aleluya. los demonios te dan, son palpables, son reales. Entonces, yo quería hablar y no podía. Dios Y mío. por dentro dijo, te reprendo en el nombre de Jesús. Y descendió. ¡Pah! Se me rompió. Y empecé a avanzar de una vez en el espíritu. Pero me agarraron, Te frizaron. me frisaron. Duró un tiempo así, que quería que a mí no podía. Y la pastora me vio, estaba predicando. Yo, tú no eres así. ¿Entiendes? Y hay momentos que tú dices, ya no puedo más. Hasta hoy. Porque la guerra, la oferta y la batalla son difíciles. Cuando tú llegas, que tú dices, wow, yo pensé que tú ibas a hacer algo, porque eso, ahí viene el confrontamiento de Dios para con tu vida. Así es. Porque lo primero que yo le dije a Dios, que cuando me convertí, es por mi salvación, no para que Él me use. Pero yo me ponía guapo cuando no me usaba. Entonces ahí viene el confrontamiento de Dios con tu vida. Y Dios tuvo que enseñarme muchas cosas, que es su voluntad, no la mía. Gloria a Es Dios. cuando Él quiera, no cuando yo quiera. Así es. Y a veces cuando tú menos lo dices, lo que tú piensas que Dios no va a hacer, ahí que Dios se glorifica. Y los que están escuchando, los que están mirando, los evangelistas que están empezando ahora a predicar, llega un momento en tu vida que tú te desesperas. Que tú mientras más horas, Dios no hace nada para ti en el momento. Porque esto no se trata del que me acoja, sino del que Dios tenga misericordia. Gloria a Dios. Del que Dios tenga misericordia. Y hemos estado en constante lucha porque esto es hasta que Cristo venga. O nosotros vayamos por Él. Aleluya. Uno de los problemas de la persona, que mucha gente escribe en el canal,
y dicen, cuando voy a orar me da mucho sueño, no puedo durar 30 minutos, no puedo pasar una hora porque me da sueño, me duermo. ¿Qué opera ahí? ¿Qué se mueve ahí? Cuando un creyente intenta orar, pero viene como un sueño raro y no le permite orar. Hay una batalla, porque yo pasaba por eso. Wow. Como que te hacen coquilla en la cabeza, uy, tú te quedas dormido. Cuando tú te despiertas, tú dormiste 4 horas y no oraste ni 5 minutos. Pero ¿qué pasaba? Pero cuando tú estás en el espíritu, la hora pasa rápido. Gloria a Dios. Que tú oras 2 horas y dices, yo oré 5 minutos. Entonces, hubo un tiempo, una predicadora de África, yo creo, sí, de África, que dijo que es un espíritu. Espíritu, ella dijo el nombre, un espíritu de bobo, que viene y te da y te hace muchas cosas en la cabeza y cuando tú quieres orar, no puedes. Incluso cuando tú estás muy cansado también, te pasa eso. Tú dices, Señor, cuando tú dices, Señor, te duermes. Pero yo tenía algo que yo ponía siempre un chin de agua y me pasaba en la cara, para yo mantener la intimidad con Dios, hablar con Dios. Ponía el teléfono para escuchar música, porque a veces cuando Dios tiene la respuesta, ahí es que Satanás viene. Así es. Y eso es difícil. Todos hemos pasado por eso. Yo he pasado por esos momentos que a veces yo quiero orar, pero no puedo, porque se me hace incómodo. Por eso es que yo al principio decía, Señor, añítame las rodillas que yo pueda, porque también en las rodillas como que tú sientes piedrita, como que no te puedes estar de rodillas, y te cuesta en los cilicios y te quedas ahí mismo. Wow. Todas esas son estrategias que Satanás, Señor lo reprenda, utiliza para detener al creyente, para detener al hombre de Dios. Poderoso, poderoso. Cuando estuviste ya en ese tiempo de que el sueño te daba, por eso se rompió, ¿qué Dios te reveló? ¿Qué tú tuviste que hacer para salir de esa etapa y ser transicionado en tu oración? Oye, es difícil. Es difícil. Yo tenía un tiempo de oración, leía las palabras, siempre me gustó leer de madrugada, porque cuando tú lees de madrugada pasa algo muy poderoso. Hay un silencio y usted empieza a escudriñar, porque no es lo mismo leer que escudriñar. Gloria a Dios. Cuando tú escudriñas las palabras, viene la revelación de Dios. Y yo me acuerdo que yo estaba escudriñando y me encontré con el versículo de Juan que dice, es necesario que yo mengue para que él crezca. Yo tuve que cerrar la Biblia y embalarme, Wow. porque Dios me reveló algo tan fuerte. Y yo estaba cansado de leer ese versículo ahí, pero ese día, cuando empecé a escudriñar de verdad, Dios me reveló algo tan fuerte que yo tuve que cerrar la Biblia y embalarme. Y ahí empezaba a cantar primero, a caminar. Cuando me sentía que estaba prendido, me arrodillaba para combatir el sueño, para que no viniera ese espíritu, como dicen, a hacerme estorbo. Y Dios me fue enseñando cosas que vamos primero a clamar, camina, compaséate, que cuando tú te empiezas a clamar, a orar, a cantar, entonces llega un momento que tú estás orando, intercediendo, que tú te arrodillas y tú das horas y horas hablando con el Padre. Pero llega un momento que en el mismo oración tú te duermes para escuchar a Dios. Gloria a Dios. Nosotros a veces solamente hablamos, a veces llega un momento que debemos escuchar a Dios. Aleluya. Y Dios me mandaba a muchos lugares para orar por personas. Cuando Dios te enviaba a esos lugares para orar por la persona, ¿de qué manera Dios te lo revelaba y qué pasaba allí? Yo rompía cadenas. Yo me acuerdo que estaba en la iglesia, y Dios me mandó por una sierva de la iglesia, hija, una doña. Fuimos lo del ministerio. Y dije, miren, vamos para allá, porque ese niño se está muriendo de una fiebre. Tenía la fiebre tifo. Esa fiebre es muy fuerte. Y ese fue el primer milagro que Dios hizo a través de esta persona. Cuando yo empecé a orar, ese niño estaba caliente, oye, y cuando yo le puse la mano, el muchacho se enfrió. Oye, se le fue la fiebre al instante se le fue la fiebre a ese muchacho. Me acuerdo que yo empecé a orar, yo dije, Padre, estoy aquí, que sea tu voluntad. Gloria a Dios. Y le puse la mano.
voy a orar por sanidad, para que tú lo sanes al instante. Y Dios tuvo misericordia y me escuchó. Y después de ahí empezamos a ver muchas cosas en Dios. ¿En algún momento Dios te ha enviado a derribar un altar o alguien por medio de la administración, Dios usándote, ha dicho, tengo un altar de brujería, quiero entregarlo? A mí no, pero hay pastores que han ido donde mí. Me acuerdo que la pastora Marili, junto con José, un muchacho que se llamaba Chino, que se convirtió y él está apartado en el momento. Este muchacho, yo nunca había visto tanto, un altar tan grande. Muchacho hermoso que aparentaba que no usaba eso. Él se convirtió en esa iglesia, en la iglesia de mi hermano Randy. Y la pastora fue donde mí, y fue donde José, y nosotros fuimos. Yo tuve hasta que engancharme en una mata de aguacate. Wow. Para quitar puñal, destapar botella debajo. Sacamos como 3 sacos. El muchacho tenía unos pañuelos que le hacía así a las mujeres se derretían. Un muchacho, un brujo de nivel, pero la persona no lo sabía. Wow. Y ahí, mire, yo le aconsejo a todo nuevo creyente que no invente. Si Dios no lo manda y usted no está lleno de Dios, no vaya a derribar ningún altar. Dios mío. Porque hoy vemos personas que están medio locos, hoy vemos personas que andan solos en la calle, muy guapos, y es que van sin dirección. Dios mío. Cuando la mujer fue, la pastora dijo a Marili, me dijo, Dios me mandó para ti que tú tienes que ayudarnos a derribar este altar. Yo, es un muchacho que siempre, el cristiano siempre tiene que estar preparado. Amén. Nosotros fuimos ahí al barrio de La Gallera y sacamos más de 3 sacos de botella, con muchísimas cosas. Y me acuerdo que lo quemamos ahí delante. Y el muchacho fue libre. Fue libre, el muchacho duró un tiempo siendo cristiano, pero se apartó. Pero Dios lo hizo. Dios también en otra casa había altar y Dios, con Samuel también fuimos a quemarlo. Un mandato de Dios. ¿Sabes que yo tengo una figura, cuando yo tengo mucha lucha con demonios, la cabeza me duele? Siempre una señal, la cabeza me duele y es una señal que hay liberación. Cuando yo llego a una casa que siento eso es como una señal que hay demonios, que hay batalla. Y a mí me gustaba siempre los cultos de los hogares, porque en los cultos de los hogares se rompen muchas cadenas. Sí. Dios liberta a muchas personas y Dios salva a muchas personas. A veces es bueno estar en el púlpito, es bueno estar en el altar, pero es más bueno estar en los hogares, rompiendo cadenas. En los hogares hay más problemas que en la iglesia, porque hay hogares que tú dices, y ahí usan eso. Hay gente que cree todavía en esos cuadritos. Así es. Incluso lo llaman santo, y el único santo es Jesucristo. Así es. Contragolpe, consecuencia. Sabemos cuando Dios nos usa para derribar un altar, sabemos que ahora los demonios que operan en ese altar dejan de ser enemigos de esa familia para ser enemigos del hombre que Dios usó. Cuando Dios te enviaba a hacer esto, o cuando alguien venía, un pastor, para que tú vayas con él, ¿cuál era la consecuencia en el mundo espiritual? ¿Cuáles eran los levantamientos que venían? Tú sabes que venían en la casa, se levantaban. A veces me sentía cansado, como que había trabajado con construcción, desbaratado. Y este cansancio, y esta batalla. Y de madrugada me despertaba y tenía lucha. Y antes de continuar con esto, yo me acuerdo que en el 2019, yo era líder de joven también, de campamento, de confraternidad. Llegué 3 años consecutivos. La gloria sea para Dios. Y en el 2019 hubo algo muy fuerte en el campamento. El campamento era Yo Soy Parte de los 7000. Mi hermano Alexander Sánchez y yo, me acuerdo como esta hora, fuimos para el Ceibo, un carro, alquilamos un carro. Y ese campamento, voy a testificar, este campamento hubo mucha batalla. Las iglesias se metían en comunión, Dios me revelaba las cosas. Amanecimos frente a la iglesia en el carro. Cuando despertamos, en la mañana, Alexander tuvo un accidente en el carro, tumbó un portón del asilo. Lo resolvimos, tuvimos que pagar un dinero.
estamos en el campamento. Tú sabes que siempre cuando uno dice, este es el último viaje, ahí es que pasan las cosas. Así es. En el último viaje está mi hermano Brian, estoy yo conduciendo, está César a mi derecha, Brian y su esposa, Alexander y Elisa. Íbamos 6. Estoy llegando al campamento, nosotros íbamos cantando. Dios se va a meter así, Dios se va a meter así, Dios se va a meter así. Yo cerré los ojos por 2 segundos o menos. Y cuando yo vine a despertamos frente a una casa que hacían brujería. Dios mío. Tuvimos un accidente. Wow. El carro quedó desbaratado. Aleluya. Que nos viramos así y Dios me dio la capacidad de sacarlo a los 6, Wow. a los 5. Alex se me desmayó 2 veces. Y cuando yo habían como 650,000 pesos pues, del campamento ahí en el carro. Y cuando Dios me da la capacidad de sacarlo a todo, no, ni 911 ni nada, Ale se me desmayó. Alexander fue aunque se me desmayó. Él murió en el momento. Yo creo que él se desmayó y murió. Yo me sentía culpable. Pero cuando yo terminé de sacarlo a todo y que yo salí, ahí mismo cayó la mata. El carro quedó desbaratado. Dios Que mío. el don, a los 3 días fue, me dijeron, de ahí se murieron 2 de ese accidente y ninguno quedaron bien. Alexander llegó casi muerto al Musa cuando un compañero mío era vicepresidente en ese entonces, estaba en la confraternidad, en la directiva, y yo me sentí culpable. Estaba llorando en ese tiempo porque dije, wow, fue por mí. O sea, que la familia a veces empieza a decir que por qué. Pero esa noche me tocaba predicar en el campamento. Y el tema era, yo soy parte de los 7,000, pero había 6 en el carro. El número 7 fue Jesús. Gloria a Dios. Dios se metió a salvarnos, manito. En ese accidente, a mí no me pasó absolutamente nada. Nada, ni un golpe yo me di. Absolutamente, todos se golpearon. Wow. Menos yo. Y yo entendí que Dios completó el tema en ese accidente. Y yo prediqué en la noche, lleno de lágrimas, desbaratado, sin un amigo interno, 2 compañeros internos, casi muertos. Aleluya. Que Dios hizo un milagro en ellos y los resucitó. Gloria a Y Dios. yo prediqué así, me llené de valor y prediqué con el tema Yo soy parte de los 7,000. Y el carro quedó desbaratado. Gloria a Dios. Y hicimos una actividad con el tema sobreviviente. Y yo aprendí que Satanás no te mata cuando él quiere, sino cuando Dios tenga su voluntad. Aquí se va a cumplir la voluntad de Dios. Amén, amén, amén. Es tremendo, es tremendo. Mira, tenemos un remanente ahí que necesita una oración. Yo quiero que tú brevemente hagas una oración por ellos para que sea Dios, así como levantó en ti ese espíritu de oración, esa unción, que también Dios pueda llenarlo a ellos, que esa gente que están durmiendo, que puedan despertar en el nombre de Jesús. Yo voy a orar por milagro, para que Dios te bendiga y que rompa las cadenas. Es tu espíritu que no te deja orar. Que tú quieres buscar a Dios. Yo sé que tú, joven que tiene 17, entre 22 años, tienes mucha batalla para buscar a Dios. Hasta hoy, yo quiero que tú en tu casa, donde te encuentres en este momento, digas que hasta hoy llegó esta batalla. Padre, en el nombre de Jesús, venimos declarando, venimos, Dios mío, hablando de los cielos, a favor de aquella persona, Dios, que tú rompes la cadena. Padre, glorifícate de una manera especial. Padre, por el poder de tu palabra, Espíritu Santo. Padre, rompe las cadenas. Padre, mire, ellos quieren buscarte en espíritu, en verdad. Padre, así como yo estaba, que no te podía orar. Yo quiero que tú inyectes ese espíritu de oración en ellos. Que tú lo levantes, que lo restaures. Y que ellos puedan orar más de 1 minuto, más de 5 minutos, más de 2 horas. Que ellos puedan tener misterio contigo. Dios, en este momento, en estos segundos, en esta hora, Dios, declaro liberación en ti, en tu familia, en tu hogar, por el poder de tus palabras. Padre, ahora, Dios, complete el milagro en ellos, en el nombre
de Jesús. Dios te bendiga. Amén, tremendo, tremendo, hermano. Le invito a que pueda suscribirse a este canal, active la campanita de las notificaciones y yo sé que Dios va a bendecir tu vida con este mensaje de una manera impresionante. Estuvo contigo tu hermano Patricio Jiménez y también Cristian Joan Frías, Dios te bendiga. Dios te guarde.